Saludos, buenos días hermanos de la Iglesia Bíblica de Bello y todos los que nos acompañan en este servicio el día de hoy. Es un gusto el poder estar con ustedes esta mañana para exponer la palabra de Dios. Nos encontramos estudiando la primera carta del apóstol Juan y el pasaje que nos corresponde estudiar en esta mañana se encuentra en el capítulo 2, en los versículos 18 al 21. Por favor, acompáñenme a dar lectura. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignorareis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Por favor, acompáñenme a orar. Padre Santo, te agradecemos en este día por poder estar congregados por este medio y poderte adorar a ti, nuestro Santo y buen Dios. Te queremos pedir que en esta mañana nos des entendimiento y nos ayudes a comprender tu palabra. Danos, Señor, la luz del entendimiento para entender todo lo que tú nos quieres transmitir por medio de ella. Ayúdanos, Señor, a vivir a la luz de tu verdad y también tener en nuestras mentes el tiempo en el que nos vivimos, a vivir de una manera sobria y diligente y siguiéndote a ti. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Quisiera comenzar haciendo una analogía. Imagínese por un momento que usted tiene una compañía. Usted deja directrices a sus empleados y se marcha por un tiempo de vacaciones. Pasan algunos días y le informan que algunos de sus empleados están usando información de su empresa para venderla a la competencia. Usted no conoce específicamente quiénes son, debido a que le informan que el número de espías empresariales dentro de su compañía es bastante grande. Usted se dispone a ir a ellos, pero antes manda un informe por medio del cual usted pretende que los espías sean revelados y los empleados fieles continúen en la empresa, no siendo arrastrados juntamente con los espías. Si usted es dueño de la empresa, tiene una tarea sumamente difícil. ¿Cómo va a escribir una carta donde se indique el problema y no se desaliente a los empleados ineficientes pero fieles? Bueno, esta porción de la escritura que estamos estudiando en esta mañana es impresionante por la manera en que el apóstol Juan se dirige a la iglesia. Déjeme explicarle por qué. ¿Cómo le diría a un no cristiano que se llama a sí mismo cristiano que no es cristiano de una manera que sea evidente para sí mismo y para los demás sin causar división entre los verdaderos cristianos? Bueno, la respuesta no está en la opinión propia. No me corresponde a mí decir si alguien es cristiano o no, simplemente guiado por algún disgusto, porque el hermano no me cae bien, no me quiso hacer un favor, no me saludó o porque él sabe menos que yo. Debemos tener cuidado con nuestros juicios, porque nuestra forma de juzgar puede ser muy apresurada y subjetiva, puede estar basada solamente en prejuicios. Menciono esto aunque es necesario decir que este no es el asunto con el que trata el apóstol. Él no se concentra en lo subjetivo que puede ser nuestra manera de juzgar, sino más bien enseña la vara de medir con la cual se debe de medir la vida cristiana, que evidencia si la fe que se confiesa es verdadera o se trata de mera hipocresía. Tres cosas están contenidas en el mensaje del apóstol Juan. Primero, busca alertar de los falsos maestros. Segundo, quiere animar a los cristianos fieles. Tercero, señala el tiempo en que nos encontramos en el plan de Dios. Esto será lo que veremos en esta mañana, y para ello he bosquejado la enseñanza de la siguiente manera, bajo el título La luz ya alumbra. ¿Qué es lo que alumbra la luz? Veamos el bosquejo. Primero, alumbra el tiempo. Segundo, alumbra la falsedad. Tercero, la luz que vino al mundo. Cuarto, alumbra nuestros corazones. Y quinto,
vivir a la luz. Veamos nuestro primer punto. La luz ya alumbra el tiempo. Dice la palabra: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. El apóstol, como hemos mencionado anteriormente, se dirige por medio de esta carta a los cristianos fieles de la iglesia, por medio de la palabra fraternal, hijitos. Mencionamos en enseñanzas anteriores que por medio de esta palabra se está dirigiendo a los niños, a los jóvenes y a los padres. También comentamos que se piensa que existe un cuarto grupo, los bebés, los cuales estarían incluidos también aquí. Ahora, estos cuatro han contemplado la gloria de Dios en Jesucristo, comparten la misma fe y el mismo espíritu, pero al igual que hay una diferencia entre las edades de un joven y un bebé, también hay una distinción en el crecimiento y en el desarrollo de la imagen de Cristo y la comprensión de su gloria en ellos. Estos cuatro han conocido a Cristo en verdad, y esto es notorio, puesto que la gracia que han recibido se refleja en sus vidas. Es importante señalar esto por dos razones. Primero, porque por medio de este término hace distinción el apóstol Juan entre los más pequeños y débiles en la fe con los falsos creyentes. Y segundo, porque sin importar su madurez espiritual, todos ellos son niños delante del Señor. Habiendo reconocido a quién se dirige el apóstol, nos es necesario proseguir al contenido de su mensaje. Ya es el último tiempo. La palabra literalmente significa la última hora. Hay quienes usualmente alegorizan el pasaje para decir que el final de los tiempos se acerca. De hecho, escuchamos al pastor Sugel Michelén que decía en su enseñanza del final de los tiempos que con la enfermedad del coronavirus hay quienes dicen que nos acercamos al final de la era. Pero hermanos, esto no es lo que el apóstol Juan, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo o el Señor Jesucristo enseñaron. Su enseñanza es que el final de los tiempos ya está aquí, ya es la hora. Nosotros estamos viviendo en el final de los tiempos. Con esto, no los quiero llevar a confundir entre el día del juicio y el tiempo en que nos encontramos. Esto es algo que comúnmente pasa. El tiempo en que nos encontramos son los últimos días, pero aún falta el día último, el día del gran juicio. Los últimos días son el tiempo designado por Dios. Es el tiempo de la fe en Jesucristo y el arrepentimiento de nuestros pecados. Es el tiempo que abarca desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida. Con respecto a los últimos días, son el tiempo específico y establecido por Dios en el cual todos los escogidos serán llamados. En contraste del último día, cuyo año, mes, hora y fecha no nos corresponde a nosotros saberlo. Es el día donde ya no habrá más tiempo para la fe y el arrepentimiento, porque todos verán a Dios y los que no creyeron serán condenados por no haber creído en el Hijo de Dios. De esta manera, lo primero que alumbra la luz es la comprensión del tiempo en el cual nos encontramos, los últimos días. Veamos nuestro segundo punto. La luz ya alumbra la falsedad. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así han surgido ahora muchos anticristos. El apóstol ha querido primeramente advertir a los creyentes el tiempo en que nos encontramos, pero también de un aspecto que compete a este tiempo, que es el surgimiento de muchos anticristos. Existe una diferencia entre el anticristo y los anticristos. La diferencia no se encuentra en la doctrina. Todos ellos predican lo mismo en distintas maneras. Es decir, niegan a Cristo, blasfeman a Dios y viven en desobediencia. La diferencia se encuentra en la representación. Todos ellos son seguidores del anticristo. El apóstol Pablo nos da más información sobre este pasaje. Acompáñenme a 2 de Tesalonicenses 2, 8 al 12. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de inequidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso,
para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El parecido entre el anticristo y los anticristos es bastante grande. No obstante, el foco de atención del apóstol no es el anticristo, sino los anticristos. ¿Quiénes son los anticristos? Juan llama anticristos a todos los que se han apartado de la iglesia, pero que además practican y profesan doctrinas contrarias a la verdad. Quiero hacer un paréntesis. Debemos nosotros tener cuidado de no decir que una persona que se aparta de la iglesia es anticristo. Eso no es lo que quiero enseñar. Hay motivos por los cuales una persona puede cambiar de iglesia local, como por ejemplo que se cambie de ciudad, o porque la iglesia local no posee las marcas de una iglesia verdadera, es decir, la predicación fiel, la correcta administración del bautismo, la cena del Señor y la disciplina eclesiástica. En tales situaciones, una persona puede dejar la iglesia local para unirse a otra iglesia de Jesucristo. Habiendo establecido esto, debemos mencionar que algo peculiar de estos anticristos es que se pensaría que vendrían de fuera, pero la amarga realidad es que provienen de adentro. Veamos algunas de las características de estos anticristos. Ellos decían tener comunión con Dios, pero vivían en tinieblas. No guardaban los mandamientos y seguían sus placeres carnales. Eran amadores del mundo y sus deseos. Solo se engañaban a sí mismos porque con sus obras negaban lo que predicaban. Eran practicantes del engaño y del pecado. Para ellos la fe era un conocimiento intelectual y racional solamente. Además, negaban el pecado, lo cual muestra la dureza de su corazón y su espíritu no regenerado. Esto es más notorio en su negación de Cristo. Estaban dominados por el espíritu del error. Otro aspecto peculiar es su odio por los hermanos y su abandono de la verdad. Por esta razón el apóstol Juan dice en el versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ellos eran del mundo, por eso no recibieron la palabra con contentamiento y reverencia. Tuvieron como más gratos los bienes de esta vida que la esperanza de la vida venidera. Creyeron al diablo antes que a Dios. Todas estas prácticas claramente son contrarias a la verdad. El que ha sido alumbrado por la verdad, los hijitos no pueden vivir de esta manera. Por eso, en segundo lugar, lo que alumbra la luz es la falsedad de los que viven aún bajo tinieblas. Ahora observemos el punto número 3, la luz que vino al mundo, Jesús. La luz que alumbra tanto los tiempos como la falsedad de la vida es Cristo mismo. Existe tanta especulación en cuanto a las cosas que son de carácter espiritual por parte del mundo, porque el mundo no tiene la luz que es Cristo. Con mundo ya han referido los hermanos que no se refiere a la creación en sí misma, sino al sistema de pensamiento que impera en y sobre los hombres y que se opone al Señor. Por tal motivo, la santa palabra de Dios dice que el mundo está en tinieblas, apartada de la verdad, y en verdad, en ese estado estuvo por gran periodo de tiempo. La única luz que tenían era una luz tan valiente que se llamaba Israel. Israel fue llamada a ser luz del conocimiento del santo Dios para las naciones, pero sabemos que no permanecieron fieles al pacto del Señor y fueron sumergidas en las tinieblas. Pero ahora la luz de la gloria de Dios se nos ha manifestado. El Señor Jesucristo ha venido para liberar a los que se encontraban bajo la esclavitud del pecado y llevarlos al glorioso reino de Dios. En los tiempos pasados nunca hubo una luz que alumbrara tanto en el mundo. Bajo Moisés, el pueblo de Israel fue liberado de los egipcios y recibió la ley, pero Moisés en sí mismo no era la luz, era un mensajero utilizado por Dios para guiar a su pueblo. En los tiempos de David, el pueblo también gozó de la libertad de sus opresores y en David tuvieron un ejemplo de rey, uno que tenía un corazón conforme a Jehová. Pero aún así, el relato bíblico nos muestra que David tampoco era la luz. Pero Cristo es Dios mismo. La luz de la gloria nos ha sido manifestada. Hermanos, no estamos hablando solamente de un conocimiento,
Cristo no es un conocimiento, no es algo que se debe de creer y aceptar solamente de manera intelectual. Cristo es una persona, es el Hijo de Dios, el sentido de la creación. Acompáñeme a leer Juan 1, 1 al 5. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Él es la causa por cual fueron hechas todas las cosas. El centro en torno del cual gira toda la creación no es el sol, es Cristo mismo. De ahí que el destino de todos los seres pende de su mano y llama al mundo incrédulo a que crean en él y se arrepientan. Muy frecuente se llama a las personas a creer haciéndoles una invitación. No niego que debemos de buscar la manera de llamar a la gente a creer en el Evangelio con misericordia y con nobleza. Pero Cristo no hace una invitación. No vino a hacer una invitación a los hombres a creer en Él. Él demanda a todos los hombres a creer en Él, a abandonar el pecado y a volverse a Dios. Y esto solo puede ser logrado por Él. Él es el único que puede y ha de reconciliar al hombre con Dios. No existen otros caminos, no existen otras formas. Para que el hombre sea perdonado de sus pecados, estos deben ser limpiados. Y Cristo limpia los pecados de todos los que creen en Él. ¿Cómo? Con su propia sangre. El precio del perdón de los pecados del hombre es la vida del hombre, y la paga por nuestras transgresiones la condenación eterna. Mas Cristo en el Calvario tomó tu lugar. Sí, tu lugar. Tú que crees en Él, para librarte así del infierno y tomarte para sí, como su amado pueblo. En otras palabras, Cristo es la luz que alumbra al mundo, la luz de la gloria de Dios, Cristo Jesús. Pasemos al cuarto punto, la luz que alumbra nuestros corazones. Versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Hermanos, nosotros los creyentes, los hijos, somos los que hemos recibido la palabra, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios la ha implantado en nuestros corazones y por esta razón sabes distinguir entre la mentira y la verdad. Cuando el apóstol dice que sabemos todas las cosas, no lo dice de una manera literal. Usted, al menos que sea un mecánico, no sabe colocar un motor de un carro o cambiar el disco duro de un computador, solamente que esté educado para ello. Hay cosas que el cristiano no sabe. Por ejemplo, no sabe el día ni la hora en que el Señor vendrá. Pero el apóstol hace referencia a un conocimiento general, algo que poseen todos y cada uno de los creyentes. Veamos este conocimiento. Lo primero que debemos decir es que el conocimiento de la verdad proviene del Señor Jesucristo. Juan 14 nos dice que Él es la verdad, de tal manera que tanto su vida, su obra, su palabra y su doctrina nos revela esta verdad. Dicha verdad fue transmitida en un sentido por los apóstoles y la iglesia, pero de una manera eficaz por la obra del Espíritu Santo. Por eso dice el versículo 2:20, que tenemos la unción del Santo. Por tal motivo, la verdad nos ha sido dada, pero también nos es conocida. La hemos recibido en las Sagradas Escrituras. Nos ha sido comunicada a través de la iglesia. Su palabra es la verdad. Y la respuesta de aquellos que han recibido la verdad no puede ser otra que vivir a la luz de ella, es decir, practicando lo que han aprendido. El conocer a Cristo en verdad lleva a imitarle, a seguir su manera de vivir, a la real comunión con el Padre. El conocer es más que decir o hacer, es el vivir. Si soy de Cristo, entonces ya no vivo más para mí, vivo para Él. ¿Cómo se refleja esto? Pues en una vida que practica la justicia y no el pecado, que busca obedecer, que ama a Dios y su santa voluntad, que permanece en Él y que confiesa sus pecados. Que si esto es sencillo, mis hermanos, esto es lo más difícil del mundo. Es más, es imposible sin la ayuda del Espíritu de Dios. Muy frecuente en nosotros se nos presenta la tendencia de querernos
someter a nuestro antiguo Señor, el pecado. Y de hecho, muchas veces le obedecemos, puesto que nos habla de una manera tan convincente que nos logra seducir. Pero hermanos míos, cuánta locura hay en nosotros que teniendo presente la gracia de Dios, su verdadero conocimiento y su santo, justo y buen gobierno, aún seguimos rebelándonos contra Él. Por favor, medite en esto en sus hogares. El pecado no debe ser visto como algo normal, sino su naturaleza verdadera nos debe ser conocida. El pecado es desobediencia, rechazo y rebelión contra Dios y su santa voluntad. Por tal motivo, el pecado es una locura, pero en el plan de Dios, en el cual se garantiza nuestra salvación en Cristo, existe el perdón. Perdón por los pecados. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo es suficiente para limpiarnos de ellos. Cristo es tanto quien pagó por ellos como nuestro representante delante de Dios. Y siendo Él totalmente perfecto, santo, agradable a Dios, ha ganado nuestra aceptación para con el Padre. Amada Iglesia, los verdaderos hijos son los que tienen el testimonio del Hijo, los que dan testimonio del Hijo. Los verdaderos cristianos son el templo del Dios vivo. Y en el templo de Dios, en la casa de Cristo, no hay impurezas, puesto que todas ellas son sacadas de Él para presentar un templo santo a Dios, despojado de toda idolatría. De esta manera, la luz ya alumbra nuestros corazones para no vivir bajo tinieblas, sino en una vida de comunión con Dios, perseverancia en la verdad, amor a la voluntad de Dios, que se refleja en nuestro trato con el prójimo y en especial con los hermanos y en la obediencia. En conclusión, mencionamos 4 cosas las cuales alumbra Cristo en nuestro pasaje. Cristo alumbra la comprensión del tiempo en el cual nos encontramos, los últimos días. Segundo, Cristo alumbra la falsedad de los que viven aún bajo tinieblas. Tercero, Cristo alumbra al mundo. Él es la luz de la gloria de Dios. Y cuarto, Cristo alumbra nuestros corazones para no vivir bajo tinieblas. Vamos ahora a las aplicaciones. ¿Cómo vivir en la luz? Primeramente, para ti que nos escuchas, que no crees aún en Cristo, tú probablemente crees que vives una vida moral, puesto que piensas que no eres tan malo como otras personas, pero ignoras que toda transgresión a la ley es pecado, de tal manera que tanto cometer adulterio como mentir o no honrar a tus padres son pecados dignos del juicio de Dios. Lo primero que te quiero decir a ti que no vives en la luz, que aún estás bajo tinieblas, lo primero que te quiero decir a ti que no vives en la luz es que aún estás bajo tinieblas. Las tinieblas son tan engañosas ya que hacen a muchos creer que están vivos cuando en realidad están muertos, que obedecen cuando en realidad se oponen a Dios. A ti te pregunto, ¿hasta cuándo contenderás con Dios? Y quizás dices, yo no contiendo con Dios. Amigo, cuando tú rechazas a Cristo, estás rechazando a Dios, porque Cristo es el Hijo de Dios, quien vino a revelar a Dios y quien vino a cumplir la voluntad del Padre, a formarse una nación santa para Dios. Déjame preguntar, ¿qué vas a hacer con Cristo? ¿Seguirás contendiendo con Él? ¿Seguirás rehuyendo de Él? Dios te libre de tal locura. Antes bien, ríndete delante de Él. Tú estás lleno de prejuicios y crees saber quién es Cristo, por lo que has escuchado. Pero ¿acaso alguna vez tú lo has conocido de manera personal? ¿Has ido a la Biblia para ver qué dice la Escritura de Él? ¿Quién es Él? ¿Y qué fue lo que Él hizo? ¿Por qué tuvo que morir en un madero? Estas cosas a ti te parecen relativas. Déjame decirte, no lo son. Son el corazón de la razón de nuestra existencia. Amigo, por tal motivo a ti te exhorto, a ti que se te ha presentado a Cristo el día de hoy, que me digas, ¿qué vas a hacer con Él? ¿Le vas a rechazar o te vas a humillar y reconocerle como Rey? Él es Rey y vendrá un día en el cual juzgará a todo el mundo y todos doblarán sus rodillas delante de Él. Quizá no entiendas muchas cosas, por eso es necesario buscar quien nos explique. Había en una ocasión un eunuco que se encontraba leyendo la Santa Escritura, mas no entendía lo que leía. Entonces Felipe el diácono lo vio leyendo
y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Él le replicó, ¿cómo entenderé si no hay quien me lo explique? En ese instante nos dice la Biblia que Felipe comenzó a enseñarle. De igual forma, tú necesitas ser enseñado. Por tal motivo, amigo, ve a la iglesia, pero ve a una iglesia que sea fiel, fiel a la predicación de la palabra, una iglesia que haga una correcta administración de la palabra, del bautismo y de la cena del Señor, que aplique la disciplina eclesiástica. Acude a aquel vecino que tanto tiempo has criticado por su forma tan extraña de vivir, ese vecino que no se comporta como los demás, que si bien no es perfecto, se ve en su vida una lucha por querer seguir la justicia. Acude a él, pero no sin antes haber leído la Biblia. Llévale tus preguntas, cuestiónale por qué él cree tal y tal cosa. Pregúntale, ¿quién es Jesús? Si te dice que Jesús es Dios, el camino, la verdad y la vida, vas por buena senda. Si te dice algo contrario a esto, el tal no es un cristiano, es un impostor. Te he dado algunas directrices en esta enseñanza. Confío que el Señor te dé sabiduría para hacer caso y seguir las instrucciones que te han sido dadas. Además, no tienes excusa, porque puedes estar asistiendo con nosotros durante este tiempo en los días domingos mientras llevamos nuestro servicio por este medio del Día del Señor. Y para ustedes, hermanos, que ya conocen al Señor, debemos recordar lo que nos ha venido diciendo el apóstol en la carta. El conocer a Cristo es más que conocer de manera intelectual, es vivir a la luz de la verdad, vivir una vida para la gloria de Dios. Déjame preguntar, ¿tu vida refleja la gloria de Dios? Tú has sido llamado para ser luz del mundo. Para esto es necesario colocar nuestros ojos en Cristo y en la esperanza futura, en el eterno gozo que tendremos con Él. Disponernos de manera completa. Mi exhortación para ti es que vivas a la luz de los días presentes. Estamos en los últimos días y lo sensato es vivir conociendo esto. ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano? Debemos ser diligentes y echar uso de todas las armas provistas por Dios para combatir en esta batalla. Combatir contra el pecado y contra el mundo presente gobernado por el diablo y que se opone a Dios. Por lo cual, busque ejercitarse, ejercítese en la obediencia. Cuando se le presenten situaciones en las cuales se ponga el hacer aquello que es contrario a la voluntad de Dios, recuerde a quién pertenece, recuerde lo que Él hizo por usted. Ore para hacer lo que es agradable a Dios y abandone su pecado. Viva una vida que practique la autodisciplina. Qué importante y cuán olvidada ha sido esta palabra. Muy comúnmente pasa desapercibida, porque no hacemos lo que debemos hacer, sino lo que queremos. Pero la autodisciplina del creyente se traduce en amar la voluntad del Padre más que nuestra propia voluntad. Persevera en la verdad. Sé fiel tanto en lo poco como en lo mucho, para que así seáis testigos de Dios en el mundo, lumbreras que llenen el mundo del conocimiento del Santo Dios, viviendo en la expectativa del regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Acompáñenme a orar. Padre Santo, tú nos has mostrado a través de tu palabra que los tiempos en los que nos encontramos son los últimos tiempos. El tiempo en que tú has determinado, Señor, llamar a todos tus escogidos. El tiempo que abarca desde la primera venida de nuestro Señor Jesucristo hasta su segunda venida. Y Señor, te queremos pedir que tú mantengas ardiente el deseo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Señor, danos fuerza y fortaleza para permanecer fieles durante este tiempo y perseverar en la fe, a no apartarnos tras el engaño y tras las promesas del diablo, a guardar en tu palabra. Ayúdanos, por favor, Señor. Solamente con tu ayuda y con tu poder es que podremos perseverar hasta el final. Te pido también por las personas que no creen aún y que han escuchado tu palabra, que Señor, tú les abras los ojos para que te puedan conocer y ver quién eres verdaderamente, que puedan conocer a Cristo, tu Hijo, que es el único camino, la única verdad y la única vida, y que fuera de Él no hay salvación, sino condenación.
una horrenda expectación de la ira venidera. Señor, ayúdalos por favor. Te doy gracias por este servicio del día de hoy y te pedimos que nos bendigas durante el resto del día. Te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Quiero hacer el cordial llamado a las personas que nos acompañan en este servicio a seguir acompañándonos en nuestro servicio de adoración a Dios por este medio. Y cuando pase la cuarentena, los invitamos a asistir a la iglesia con nosotros. Si usted tiene alguna pregunta sobre Cristo, la Biblia, la iglesia o cualquier otra duda, puede contactar a nuestro pastor Nelson o a nosotros y con gusto le atenderemos. El Señor los bendiga.